Bueno, comenzamos hoy o continuamos como veníamos en la charla pasada. Habíamos visto esta zona, la primera zona que fue la que vimos, que no es zona sino es el equivalente a una provincia o a un departamento que allá en Etiopía se llama Kilil, y era la región de Tigray, donde vimos la ciudad de Aksum, donde estuvo ese reino, y acá vimos la parte de Amara, donde estuvo o donde queda el lago Tana, fuente del Nilo Azul, las ciudades de la Libela y la ciudad con las iglesias excavadas en la roca, y la ciudad imperial de Gondar con los castillos que vimos en la charla pasada. Ahora vamos a ver el Kilil, o la región étnico-administrativa, porque como recordé la vez pasada, hasta el 2009 Etiopía se dividía en provincias. A partir del 2009 se cambió la división étnico-administrativa, o se cambió mejor la división administrativa por étnicas administrativas, es decir, según la etnia que domine la zona, pues esa es la que va a vivir, o la que vive fundamentalmente en ese lugar. Se divide, como dije, en 9 regiones de estas, o Kilil, en plural, Kililoch, con K, y 2 ciudades con estatus especial, que son la capital, Addis Abeba, y otra ciudad que se llama Diredawa Arar, que son 2 ciudades muy cercanas la una a la otra, separadas por 40 kilómetros. Ahora vamos a ver de esas ciudades. Entonces empecemos por la región de Afar. Esta región de Afar tiene 96.700 kilómetros cuadrados, está situada, ocupa la parte noreste de Etiopía, y en lo que tiene que ver con el llamado Triángulo de Afar, que recordarán ustedes está formado por la confluencia de 3 placas tectónicas: la placa arábiga que va en este sentido, la placa nubia que está tirando el continente hacia allá, y la placa somalí que lo está tirando hacia el oriente. En esta región, digamos, esta región es un lecho oceánico antiguo y es prácticamente una especie de bomba de tiempo sísmica y volcánica. Es la región del planeta más profunda y más caliente, que tiene más o menos entre 47,5 grados centígrados en promedio y 55 grados. En esta región o en esta zona hay 2 parques nacionales. Uno de estos parques es el Parque Nacional del Río Aguas. Es un parque de unos 760 kilómetros cuadrados y se extiende más o menos en las 2/3 partes de la longitud de la cuenca del río. El río Aguas es el segundo río más largo de Etiopía después del Nilo Azul, tiene 1.200 kilómetros de longitud, y existen estas formidables cascadas formadas por las gargantas del río Aguas. El río, en el valle alto del río Aguas, o sea, en esta zona más o menos, porque él nace por aquí a 3.000 kilómetros de altura y desemboca en este lago que vimos la otra vez en la primera charla, a 255 metros de altura sobre el nivel del mar. En el valle alto del río Aguas hay una presa que se llama Coca, con K, las 2 con K, y en el valle medio del río Aguas, que es en esta zona por acá más o menos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1986, porque hay una serie de yacimientos paleontológicos del comienzo de los orígenes de la humanidad, o por lo menos de los primeros homininos. Ahora veremos cuáles ahí. En esta pequeña zona, en esta zona del Alto Aguas, hay cultivos de plátano, algodón y caña de azúcar, y se han encontrado fósiles de la rata espinosa africana Trionomis swinderianus, de la que es una rata grande, de una carne muy delicada. Yo me imagino que parecida a la de la chucha, que en la época de los padres y los abuelos de uno decían que era muy buena, que había que cogerla antes de que se orinara, pues eso sí, porque si no se dañaba el plato. El hecho es que esta rata llamó la atención, pues todas estas cosas tienen relación con el mundo en que vivimos. Esto no son cosas mágicas ni traídas de los cabellos. En estos días, leyendo en la BBC de Londres y en otras noticias que salieron de Alemania, encontraron una rata de estas que son bastante grandes porque son fósiles vivientes. La encontraron en un parque infantil en Londres y encontraron otra en un parque en Alemania, lo que implica que la migración de africanos que ha estado muy activa pues en los últimos años, ellos seguramente llevan sus crías para levantarlas allá como si fueran curíes o como si fueran
conejos de indias, de manera que se han encontrado esas ratas y las han tenido que cazar. No traje la foto porque yo sé que de pronto se me desocupa la mitad del auditorio, entonces me da mucho miedo. Bueno, entonces ahí se ha encontrado este tipo de... Ahora, esta zona del Laguas Medio, en la época del Mioceno superior, en la división de la paleontológica o en la geológica más bien, tenemos hace 65 millones de años. Hace 65 millones de años fue la época en que ustedes ya todos saben, hubo ese famoso apocalipsis con la caída de un visitante del espacio que provocó un apocalipsis y destruyó y mató pues a los dinosaurios y a muchas otras especies. Ahí terminó un periodo o una era que se llamaba la era mesozoica o la edad de los dinosaurios, y comienza otra edad que es la edad o la era cenozoica, que es la edad de los mamíferos, cenozoica. Esto comienza aquí y esto se divide en dos periodos que se llaman paleogeno y neogeno. Y nos vamos a evitar en esta parte que estoy hablando, en el Mioceno, hace más o menos unos 20 millones de años, y duró, luego viene el Plioceno, y aquí termina esta zona que antiguamente la llamaban antiguamente el terciario. Ya hoy en día no se llama así, todas estas nomenclaturas han cambiado. Pero aquí comienza el cuaternario, que ese siempre se ha llamado cuaternario, y comienza con el Pleistoceno, que viene de Caínos, que es reciente, y Pleisto, el más reciente. Y el Pleistoceno comienza hace más o menos 2.568.000 años. Entonces, estamos ubicados, cuando hablo que el Mioceno, esta zona que vemos acá, en la época del Mioceno, era una época que era una zona boscosa, muy arborizada y llena de sabanas. Hoy en día, esa zona es una zona muy desértica, con depósitos de lava, con aluviones, uno que otro lago muy pequeño y unos bosques muy ralos, muy esmirriados, de un físico bastante lánguido. Entonces, esa zona es una zona geológica y paleontológicamente muy estudiada y muy conveniente. En esta zona o en la región de Afar hay una fauna silvestre muy rica, a pesar de lo desértico que es la zona. Está, por ejemplo, el asno salvaje de Somalia, que vemos acá, y el avestruz de cuello rojo, entre dos de los más representativos. También hay chita, cebra de Grevi, y también están el zorro de Etiopía, el zorro rojo. Este río viene a desembocar a este lago en los límites con Djibouti, que es el lago Ave, que mencionamos también la otra vez. Aquí está la foto, ya la habíamos visto. Es un lago que está situado más o menos a 255 metros de altura, pero es una zona muy rica en azufre, bentonita, sal y potasio. Esta zona es supremamente cálida, como dijimos ahora, pero en el año 2011 las temperaturas fueron todavía peores y se produjo una hambruna que afectó a 11 millones de personas y mató mucha gente. Los depósitos geológicos o digamos paleontológicos los podemos ver en esta diapositiva mucho mejor. Digamos, por ejemplo, que el moradito indica el género, el más antiguo de los géneros que vamos a ver, que no los alcanzamos a ver hoy todavía, es el Ardipithecus, aunque antes de él hay otros dos tipos que han sido más recientes y han sido clasificados. Hay dudas y pelea entre los antropólogos y los paleontólogos si se pueden colocar dentro de los homininos o dentro de los paninos. Los paninos son, digamos, los chimpancés, que son los más cercanos al género humano. Entonces ellos, pero en general ya se acepta que esos dos, que se llaman el Sahelanthropus chadensis o Tumay, de 6 a 7 millones de años, y el Horrorinthus genensis, son anteriores a Ardipithecus. Aparece Ardipithecus hace más o menos unos 5.2 a 5.6 millones de años en esta región, en Aramis, aquí en el valle medio del río Aguas. Y luego, o antes inclusive, se había encontrado en la región de Adar, todas estas zonitas moradas, está por acá,
se encontraron 300 fósiles, más o menos de unos 15 o 16 homininos primitivos, entre ellos el más importante y al que le vamos a dedicar más tiempo en la próxima, Lucy, la famosa Lucy. Y también se han encontrado del género Homo, que es ya el más cercano a nosotros, en los amarillitos. Por eso esta zona fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí también se encuentra otro parque nacional, que es el Parque Nacional Yangudi-Rasa, que está representado, tiene 4.700 kilómetros cuadrados, representado por el monte o las montañas Yangudi y las llanuras Rasa. Aquí, en este parque, se predominan también el mismo asno salvaje somalí, también se encuentra el Oryx beisa. El Oryx beisa es un antílope africano que tiene más o menos unos 120 a 180 kilos de peso, aproximadamente 1,30, 1,40 de estatura, tiene unos cuernos más o menos rectos, largos, de más de 1 metro y negros. La cara y el vientre son blancos, el resto del cuerpo es así como más bien leonado, pero además presenta también una máscara blanca en la cara y esta banda que separa el vientre del lomo. Y el otro es el chacal dorado, el Canis aureus, es otro de los, pues traigo los más representativos, pero hay muchos otros especies de mamíferos. Allí habita la etnia Afar. La etnia Afar son más o menos unos 2 millones de personas. Estos Afar tienen rasgos árabes muy marcados a pesar del color negro o color oscuro de la piel. Ellos fundamentalmente por el contacto con comerciantes árabes en el siglo X se convirtieron al Islam, o sea que como el 99,5% son musulmanes. Los Afar viven de la cría de dromedarios, de cabras, ovejas y ganado vacuno, y también de la explotación de la sal, como vimos en la primera charla, en el lago Afrera y en los salares que hay en esta zona del planeta. Y habitan fundamentalmente en este tipo de casas llamadas ari, que son hechas de tela y de ramas, y que mueven regularmente de un lugar a otro en busca de fuentes de agua para sus animales. En general, ellos tienen unos enemigos que viven al otro lado del Parque Nacional Yangudi-Rasa que vimos, está separado como por una carretera, que son los Isa. Los Afar son una cultura de carácter guerrero, posiblemente por las condiciones tan difíciles de supervivencia que tienen. Y sus enemigos son los Isa, con doble S, que viven hacia el oriente, hacia la región somalí. De manera que este es una tribu pues bastante guerrera y el número de víctimas de cada guerrero Afar depende de los adornos y depende de las joyas que luzca. Las niñas son infibuladas, ustedes saben que le hacen la ablación, es muy común en África, cuando ya hay campañas para acabar con esto, la ablación de los labios menores, de los labios mayores también y a veces del clítoris a los 10 años. Y los muchachos son circuncidados también a los 10 años. Estos son los enemigos de los Entramos a esta otra que es el Quilil o la región étnico-administrativa de Oromia. Es la más extensa, tiene 353.632 kilómetros cuadrados, 4.000 kilómetros cuadrados menos que la República Federal de Alemania, que tiene 357.000 kilómetros cuadrados. Esta región de Oromia es habitada por la etnia Oromo, que es la más numerosa de Etiopía. Son aproximadamente el 35% de la población, y si hacemos cálculos de las proyecciones que se tienen para estos años, entre 105 y 110 millones de habitantes, serían por ahí 38 millones de habitantes o pertenecientes a esta etnia Oromo. La segunda etnia que hay en Etiopía, ya la vimos la vez pasada, fue la etnia Amara, que son el 30%, más o menos unos 33 millones. La tercera son los Tigray, que son el 6% y que dominan el ejército. Recordemos que los Tigray y los Amara fueron los que prácticamente iniciaron el imperio salomónico etíope
con el famoso reino de Axum de que hablamos en la oportunidad pasada. Pero los oromo parece que emigraron hace 4 siglos desde la región del Cuerno de África, o sea, desde esta zona, emigraron hace 4 siglos, se establecieron ahí. La mayor parte de ellos son, en el siglo XVIII y XIX, fueron la etnia políticamente dominante junto con los Amara acá y con los Tigray, o sea que toda esta zona, pero luego perdieron poderío y han venido pidiendo su independencia o su autonomía, pero no han podido obtenerla. Aquí volvemos a ver pues esta zona de Orome. Aquí tenemos, en esta región, tenemos 2 parques nacionales que vamos a ver a continuación, los Montes Vale y también el Parque Nacional de los Lagos Abhijata-Chala. Este es más o menos el prototipo de esta etnia oromo. Y aquí, porque ellos piden su autonomía, en Etiopía casi que cada provincia, o no llamamos provincia, cada quilil tiene su ejército independiente en busca de la independencia, todos ellos, pero todos están metidos en la misma olla, entonces es muy difícil. El Parque Nacional Abhijata-Chala que les mencioné, que hace parte también de esta región, que como digo, la mayor parte son musulmanes suníes. Hay un importante contingente de cristianos coptos pertenecientes a la iglesia Tawahedo, que es la iglesia copta oriental autocéfala de Etiopía, y hay un pequeño porcentaje, todavía más pequeño todavía, de la iglesia evangélica Mecane Jesús, y un reducido número pertenecen a la iglesia tradicional Waka, cuyo Dios único es el Dios Toquichaba. Allá pues de catolicismo, en Etiopía, si hay 100.000 personas, no hay 200.000 en 100 y pico de millones, pero hay mucho cristiano. Pues ya vimos la vez pasada el poderío de la iglesia cristiana copta, que es, todos los ritos son muy parecidos y se basan sobre todo en todo lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que sucedió hasta el siglo IV después de Cristo. Estos lagos son el lago Abhijata al norte, es un lago salino poco profundo, 15 kilómetros de profundidad, más o menos unos 230 kilómetros cuadrados, y este otro lago, el lago Chala, es un lago alcalino, allí se producen 20.700 toneladas anuales de carbonato de sodio. Son lagos en este parque tiene unos 880 kilómetros cuadrados, rodeado por manantiales de aguas termales y por bandadas de flamencos. Y está separado por una lengua de tierra ocupada casi en un 70-80% por este monte o esta montaña que se llama la montaña Fique. Y el visitante más notorio o el habitante más notorio de la fauna es el avestruz somalí, que se diferencia de los otros avestruces porque carece de plumas en el cuello. El otro parque es el parque de la Monte Vale, que tiene 2.200 kilómetros cuadrados de extensión y al que pertenece la meseta central Saneti, de 4.000 metros de altura en término medio. Y este lugar es aquí lo vemos, el parque Monte Vale, aquí lo ven ustedes, la relación. Este parque es habitado, es el hábitat fundamentalmente del lobo abisinio, el Canis imensis, en peligro de extinción. También es el lugar del cercopiteco de las montañas Vale, Chlorocebus jamenensis. Este Chlorocebus está en vías de extinción porque muchas de estas tierras se están dedicando a la agricultura. La presión de la cultura y de la civilización naturalmente les va dañando el hábitat y él se alimenta únicamente de los bosques de bambú, parecido como al panda. El panda se alimenta de los brotes y este se alimenta de los bosques de bambú que hay allí. También es la patria o el hábitat de la rosa blanca de Abisinia. Ya dijimos en otra oportunidad que Etiopía es el segundo productor de flores del África después de Kenia y es un productor importante en el mundo, pero no tanto como Holanda o Colombia o Ecuador. Bueno, también dijimos que más o menos, o vamos a decir, que de los 20 núcleos urbanos de Etiopía, 9 se encuentran en esta región de Oromia. Entre ellos, las ciudades con estatus especial de Addis Abeba y de Harar Diredawa. Aquí ven ustedes que Harar es mucho más antigua, pero cuando en 1902, 1898 al 1902, construyeron un ferrocarril que debería pasar por acá para comunicarse con Djibouti,
pero era muy costoso porque Arar está situado en una parte mar bien alta, de manera que salía muy costoso pasarlo por estas montañas. Entonces establecieron una estación ferroviaria acá, y esta estación empezó a crecer y hoy en día es la segunda ciudad del país en número de habitantes, tiene 650.000 habitantes. Entonces Etiopía, Addis Abeba, que es la capital del país, Etiopía es una república federal, una república democrática federal. Esta ciudad significa, el nombre Addis Abeba significa la nueva flor, es el núcleo cultural, el núcleo económico y el núcleo comercial del país, y es la capital política de África, porque aquí funciona la Unión Africana. Etiopía fue uno de los 51 países que fundaron las Naciones Unidas en 1945 en San Francisco. Y esta estatua, o esta que vimos acá anterior, es la estatua del León de Judá, una escultura que queda en una de las plazas. El fundador de Addis Abeba, la capital, fue Menelik II. Recordemos que este había iniciado como rey de una pequeña región llamada Chewa, y luego logró entonces unificar una cantidad de estados semi-independientes y constituyó lo que es la Etiopía moderna. Menelik II, esta es una estatua de Menelik II que se encuentra ahí en Addis Abeba. Y el lugar que escogió fue seleccionado, como siempre, por una segunda esposa. La emperatriz Taitu Betul le pareció la zona muy bonita porque había una fuente, o había unas fuentes de aguas termales de Filaufu, muy cerca de allí. Entonces escogieron el monte Entoto. El monte Entoto es un monte, como decir, pues yo no digo que el Cerro Nutibara porque esté mucho más alto, son 3.200 metros de altura que tiene ese monte, y Addis Abeba está a los pies de ese monte. Desde este pico se divisa bien la ciudad de Addis Abeba, y ese fue el lugar que escogió el emperador Menelik para establecer su palacio y luego trasladarlo para allá. Ese monte Entoto está densamente poblado de eucaliptos, y en la actualidad hay un observatorio astronómico. Y allá al fondo se ve entonces la ciudad de Addis Abeba que él fundó. En Addis Abeba, ¿qué se encuentran? Pues encontramos, como en todas las ciudades, algunas cositas para que miremos con respecto a la historia y con respecto a lo que hoy en día existe. Entonces la catedral, hay varias catedrales. Una de estas es la Catedral de San Jorge, es más antigua. Aquí fue donde se coronó en 1930 al último de los emperadores etíopes abisínicos, Haile Selassie I, que, como vimos en la charla pasada, fue derrocado y asesinado en 1974, y con él se le puso fin al cristianismo como religión de Estado en Etiopía, y ya es un Estado pues multirreligioso, digámoslo así. La otra es la Catedral Kiddisti Selassie. Kiddisti es Santísima y Selassie es Trinidad. La Santísima Trinidad es donde realmente pues está la autoridad religiosa de la Iglesia copta, acá, y en Axon, en la Catedral de Nuestra Señora Santa María de Sion, que vimos la vez pasada. En esta catedral se encuentran los restos mortales de Haile Selassie I y de su esposa, la emperatriz Menes Asfau, como se llamaba la esposa de él, pero también está la de Sylvia Pankhurst. Sylvia Pankhurst fue una feminista. Hoy en día las mujeres votan y a nadie le importa, y ellas verán si votan o no votan, pero en el siglo XIX las mujeres no tenían derecho al voto, y hubo un movimiento sufragista que comenzó en Inglaterra, y que comenzó una señora de apellido Davison, Emily Davison, y la mamá de Sylvia Pankhurst, llamada Emanuel Pankhurst. Y ella estaba casada, esta Silvia, casada con un anarquista italiano llamado Silvio Corelli. Ella fundó, pues siguió su lucha profeminista, pidiendo el sufragio femenino, fundó el Ejército de las Mujeres y la Unión Social y Política de las Mujeres. Fue siempre una líder socialista. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se fue para Etiopía, se enamoró del país, fundó una revista que se llamaba Ethiopian Observer, escribió un libro sobre las culturas etíopes, sobre la historia de la cultura etíope. Un hijo de ella, llamado Richard Pankhurst, quien murió en febrero del año pasado, a los 90 años, que se graduó en la London Economical School
en Inglaterra, escribió, se fue también a vivir allá y escribió artículos sobre economía, 27 libros sobre diversos tópicos etíopes, entre ellos la economía, la historia económica de Etiopía. Él murió apenas el año pasado y muy importante porque cuando vimos los obeliscos que reclutaron o que volvieron a recuperar de la Piazza Porta Capena allá en Italia, cuando Mussolini se llevó ese obelisco en el 1936-37, pues este señor, el hijo de esta señora, logró convencer a Silvio Berlusconi que lo devolviera y efectivamente así lo hizo. Por eso pues es tan importante esta señora en los anales de la historia del sufragio femenino. Recordemos que el primer país latinoamericano en que las mujeres pudieron votar fue Uruguay, que aprobaron en 1927, pero apenas votaron en 1932. Además de las iglesias cristianas, también hay mezquitas, y entre ellas la mezquita más grande de Etiopía, que es la mezquita iluminada, llamada Mezquita Anwar. También en la mezquita Anwar, ahí también, este era el Palacio Nacional, que ya hoy en día es convertido en un museo etnográfico donde está la famosa Lucy, en una caja metálica pues, especial, allá está guardada, y este era el lugar donde residieron los últimos 2 emperadores etíopes. El aeropuerto internacional Bole, a unos 18 kilómetros de distancia de Addis Abeba, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Addis Abeba es la capital o la ciudad más alta del continente africano y es la 4ª capital del mundo más alta. Recordemos que la primera es La Paz, a 3.630 metros, la segunda es Quito, a 2.850, la tercera es Bogotá, a 2.640 y la cuarta es Addis Abeba, a 2.500. Y allá también hay el mercado público al aire libre más grande y caótico de todo el continente africano, es el Mercato. Es un desorden tremendo, muy parecido a nosotros. También existe el Centro de Arte Contemporáneo, SOMA, con Z. Este centro SOMA fue elaborado pues, a raíz de la muerte por cáncer de un artista moderno que murió en 1979, de apellido llamado Chiferau Soma, y otro artista más joven llamado Elías Sena, pues fundó este museo de arte contemporáneo. Y vemos 2 muertes representativas. El Hotel Golden Tulip, que es una cadena, los que han viajado pues, a los países árabes o en Marruecos pudimos estar en esos hoteles, son hoteles maravillosos, muy bien atendidos, con una gastronomía excelente. Golden Tulip también lo hay allá. Y finalmente terminamos con esta ceremonia, que es una ceremonia muy representativa para los cristianos etíopes, que se celebra el 17 de septiembre, 6 días después del Año Nuevo, y se llama la festividad de Meskel. La celebran en varias ciudades de Etiopía, principalmente en un monasterio llamado Hishen Meskel Scruz, Meskel Kerbe, y esta es en Meskel Square, o sea, en Addis Abeba. La ceremonia se fundamenta en una leyenda que dice que Santa Elena, la mamá de Constantino, tuvo un sueño, y que en el sueño vio una fogata, o que de pronto estaba quemando incienso, y entonces le pidió a Dios que por favor ese fuego o ese humo le mostrara el verdadero camino o el camino para encontrar la verdadera cruz. Este es uno de los fundamentos, y que ese fuego o ese humo realmente trazó el itinerario perfecto, y así fue como ella pudo encontrar la cruz. Otros dicen que fue que cuando llevaron un pedazo de la cruz para ese monasterio que mencioné ahora, recorrieron como si fuera la llama olímpica por todos los pueblos de Etiopía, y la gente quemaba y prendía hogueras. De manera que las hogueras son un elemento vinculante e imprescindible en esta ceremonia. La ceremonia comienza cuando antes de la procesión las gentes preparan lo que llaman la demera. La demera es un artefacto, una construcción en forma de choza hecha de madera, decorada con margaritas amarillas y con una cruz en la parte superior. En el transcurso de la procesión, la autoridad religiosa le prende fuego a la demera y los sacerdotes comienzan a cantar y a rezar alrededor, pues durante el acto empiezan a rezar y a cantar con sus ornamentos litúrgicos. Generalmente están provistos pues, de unos vestidos muy ceremoniales muy especiales, llevan unas sombrillas de brocado, un traje para no tener pues tanta diapositiva. Bueno, el hecho es que apenas terminan y con esas tiaras, coronas de
de oro, con sus bastones, y fuera de eso con las cruces ceremoniales que son de madera, de bronce, de plata y de oro, como si fueran los Juegos Olímpicos. Pues entonces prenden eso y terminado con la ceniza le hacen la señal de la cruz a todos los fieles, como decir al estadio, pues allá reunir a todos los hinchas de Medellín Nacional y hacerles la cruz a ver si se convierten y dejan jugar. Bueno, en la otra ciudad que tiene estatus especial es Harar. Harar es el enclave musulmán más importante de Etiopía, es una ciudad de 170.000 habitantes aproximadamente, situada en una zona elevada de gran fertilidad, pero cercana a la depresión o desierto de Danakil. La ciudad fue fundada entre los siglos VII y X y formó parte de un estado islámico que tenía su sede en la costa del Mar Rojo, en Eritrea, y cuya capital era Seila, con Z. Pero luego, entre más o menos 1520, 1522, un imán la convirtió en la capital y desde allí lanzó la Guerra Santa en contra de Etiopía, del resto de Etiopía, la zona cristiana. Ese imán se llamaba Ahmed Ibrahim ibn al-Ghazi, que los etíopes llamaban al-Gran, que significaba el gran zurdo, y efectivamente comenzó a derrotarlos y se tomó las localidades de Vale, de Amara y de Tigray. Entonces el emperador de esa época, llamado Semnadengel, o también llamado David o David II, pidió apoyo a los portugueses que tenían sus colonias allá en el subcontinente indio, en la región de Goa. Sin embargo, no alcanzaron a llegar los refuerzos y le correspondió fue al hijo de él, el emperador Galaudeunus, o mejor dicho, Claudius. Este emperador Galaudeunus logró que llegara el hijo de que les estaba comentando ahora, este señor, el hijo de Vasco da Gama, llamado Cristóbal da Gama. Cristóbal da Gama llegó con 400 mosqueteros portugueses para enfrentar a los árabes de este señor, de Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, el zurdo, el gran zurdo, pero tuvo unas 2 o 3 victorias y luego lo derrotaron, posteriormente lo ejecutaron. Y en 1543 también muere el zurdo. Después de la muerte del zurdo, bueno, aquí vemos una de las mezquitas, ahí hay 82 mezquitas y muchos otros templos musulmanes dentro de las callejuelas de la Medina. La Medina, los que han ido a las ciudades musulmanas, en Marruecos sobre todo, que hay unas muy bonitas, son unas callejuelas muy estrechas que están encerradas en murallas. Ustedes saben que Medina es ciudad, entonces la ciudad vieja, esta es una mezquita del siglo XI o XII, son mezquitas muy antiguas, son casitas pues muy pintorescas, hay 82 de estas. Y esta era la zona como era Harar en esa época, y luego se vino a atacar a lo que era Abisinia. Bueno, vistas las cosas, muerto el zurdo, entonces apareció el emir Nur ibn Muhaid, que construyó todas estas murallas que rodean la ciudad. Es una muralla de más o menos 5 metros de altura, pero 4 metros de altura, que tiene 5 puertas viejas y una puerta nueva. La puerta nueva es la puerta, es esta que vimos aquí al principio. La puerta se llama Harar Gate, y esta puerta permite el paso de vehículos a través de la calle Andeña Mangul, que es la arteria principal que lleva al mercado central. Allá viven ¿de qué? Viven de la agricultura, como el 66% de los etíopes, y cultivan principalmente café. El café de Etiopía, ustedes saben que allá el café es originario de allá, sobre todo la variedad arábiga, porque la robusta o el robusta es originario del Congo. Allá hay más de mil tipos de café arábigo por las diferentes topografías, los diferentes microclimas que hay allá. Pero otro de los cultivos de los cultivos o de la fuente de ingresos es el cultivo y la comercialización de esta planta llamada Cata edulis. Es un arbusto de unos 8 metros de alto con flores de 5 pétalos blancos, cuyas hojas tienen sustancias o propiedades anfetamínicas, porque contienen, pues anfetamínicas naturales, porque contienen 2 alcaloides, la catina y la catinona, y ambas son psicotrópicas. Entonces, con la catinona, sobre todo, fabrican una droga sintética muy potente que se llama la metacatinona.
Esto, sin embargo, masticar estas hojas de khat es legal y está permitido y es muy popular en todo lo que es el sur de la península arábiga, allá al frente pues, del Cuerno de África, de Etiopía, Yemen y toda esa zona, en Etiopía y en buena parte del África Oriental, y en Gran Bretaña. En el Reino Unido 1 kilo de khat cuesta 300 euros. Hay lugares de Estados Unidos en donde está prohibido, pero porque hay gente del África Oriental pues, que ha emigrado a Inglaterra, a otros países europeos al ritmo de Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene como, si no estoy mal, tiene como 2000 y pico de mezquitas. Allá hay muchas mezquitas, tiene más que muchos países árabes. En Harar vivió también un personaje, un poeta simbolista francés llamado Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Rimbaud fue a vivir allá, vivió 10 años, de 1881 a 1891. Él nació en 1854, si no estoy mal, y murió en el 91, de 37 años aproximadamente. Es uno de los poetas más influyentes del siglo XIX, se considera uno de los poetas malditos, por lo menos aparece primero Baudelaire, segundo Rimbaud, tercero Paul Verlaine, dentro de la playa de esos poetas malditos, que se caracterizaban por un estilo alejado de la razón y de la lógica, con un tinte gótico y una expresión de destrucción muy marcada, pero de gran belleza. Este muchacho elaboró toda su poesía entre los 15 y los 20 años. Fueron 3 obras, una de ellas es la que aparece ahí, las otras 2 son El barco ebrio y la otra es Iluminaciones. Cuando él tenía 17 años se fue a buscar porque su ídolo era Paul Verlaine y por algún motivo surgió una amistad. Bueno, ahora mencionamos eso, para más bien decir que él vivió no en esta casa, aun cuando un comerciante indio edificó esta casa y allá conserva fotografías y conserva también las cartas que él escribió, porque él no volvió a escribir ninguna poesía ni ninguna otra obra literaria. Y fue a parar allá en 1881, se convirtió en comerciante de café, traficante de armas, además fue fotógrafo y también explorador. Aprendió el árabe y el amárico, que es la lengua oficial de Etiopía, y conocía el Corán completamente. Seguramente allí vio muchachas de la etnia Harari o de la etnia Oromia, con sus vestidos estampados de algodón, con velos multicolores y de rasgos muy bellos. Pero la casa donde él vivió, dicen que fue destruida, otros dicen que es un pequeño y modesto hotel en la plaza Feres Mengala. Sin embargo, este comerciante indio construyó esta casa, que es un atractivo turístico, y allá tienen pues este tipo de obras, las cartas de Adén y Harar, porque él antes de ir a Harar estuvo en Adén, allá en Yemen, allá escribía cartas, él nunca más se volvió a ver y voy a explicar por qué, con Rimbaud es este, y este es Paul Verlaine. Él fue a buscarlo, tuvieron una relación sentimental muy intensa, vivieron un tiempo en Londres, luego eso se dañó, se encontraron en Bruselas, en presencia de la esposa de Verlaine y de la suegra, hubo una escena de celos, y Paul Verlaine le disparó con una pistola de 7 milímetros, le hizo una herida en un brazo, y Rimbaud lo denunció a la policía. Verlaine pagó unos meses o semanas de cárcel y nunca más se volvieron a ver. Siempre se siguieron admirando, naturalmente, desde el punto de vista poético. Esta obra es un pedazo o un fragmento de una pintura del pintor francés Henri Fantin, escrito Fantine, Latour. Fantine como la famosa artista Anne Hathaway en la obra de Los Miserables del año 2000 y pico. Fantine Latour es una obra que se presentó en el museo, o en el museo no, en el centro de París en 1872, y que desde 1986 se encuentra en el Museo d'Orsay, donde hay muchas obras de impresionistas. Entonces, la obra se llama La esquina del comedor, así se llama la obra. Es una de las pocas fotografías que quedaban de Verlaine en esos años, perdón, de Verlaine no, de Rimbaud. Rimbaud luego empezó con un osteosarcoma
y el 10 de noviembre a las 10 de la mañana murió en Marsella, en 1891. Uno que le rindió homenaje póstumo fue Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, el nicaragüense, poeta modernista, en su famoso responso a Verlaine, donde le dice: padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico, o sea, al lenguaje, y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Panida pan tú mismo que coros condujiste, ante el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor. Y la tercera estrofa dice que púdicas canéforas te ofrenden el acanto. Las canéforas eran muchachitas que llevaban canastas, canéforas, llevaban canastas con flores en las fiestas de Atenea, en las Parateneas en Grecia. Que púdicas canéforas te ofrenden el acanto. El acanto era, en las columnas del arte corintio, tienen unas ramas, unas hojas espinosas abiertas parecidas a las de la vid o a las de la uva, que es el acanto. Y aparece en la parte superior, entre los arquitraves, se encuentra el acanto o en las métopas. Entonces el acanto era como lo que coronaban a los poetas. Entonces, que púdicas canéforas te ofrenden el acanto. Que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino vino, rocío, miel. Que el pámpano allí brote las flores de citeres y se escuchen vagos suspiros de mujeres en el frondoso laurel. Esa le dedicó Rubén Darío a Paul Verlaine. El famoso responso a Verlaine es muy bonito, pero tiene una cantidad de cuestiones de tipo gramatical y seguramente ya pasadas de moda, pero no deja de ser muy rítmico y muy lírico. Esta es la tumba de este señor Rimbaud en su tierra natal, Charleville-Mézières, en las Ardenas, Oles Ardennes, en París. Allí cerca de Oromia queda el lago Cheo Bahir, que significa océano salado o mar salado en lengua oromo. Este Chao Bahir tiene 64 kilómetros de largo por 24 kilómetros de ancho, pero la tasa de evaporación superficial es 4 veces la precipitación media anual, o sea que ese lago se estrecha y se seca y se convierte casi que en una especie de desierto. Fue llamado inicialmente por Samuel Teleki, el conde húngaro que visitó esta zona en la expedición patrocinada por el archiduque Rodolfo de Habsburgo y Lorena en 1888, lo bautizó como lago Stephanie, en recuerdo o en homenaje a Estefanía de Lieja, la hija de Leopoldo II y esposa de su patrocinador, el archiduque Rodolfo de Habsburgo y Lorena. Y se emitió en 1916 se emitió esa moneda. La Land Rover tiene una fundación de la que hace parte este señor llamado Holgan Kinslade, y él pues hacen excursiones con el fin de llevar ayuda humanitaria a determinadas comunidades del continente africano, y arrancan desde abajo de Suazilandia, han recorrido Kenia, Tanzania, en fin, y llegaron a esta zona, y entonces allí ellos reparten unos kits contra las picaduras de los anofeles, reparten purificadores de agua y todo esto, y es patrocinada por la Land Rover, que tiene este tipo de yates que se llaman yate de tierra, el Land Yacht, y hacen circunnavegaciones por esta zona y luego llevan pues los regalos, los detalles que hacen. En estos países pues son cosas como que a veces lo dejan a uno como muy tranquilo, porque como decía alguien, pues ellos sí, primero sacan los cereales y los productos de la tierra, dejan a estos países bien pobres y después les tiran sacos devolviéndoles harina para que coman cuando están muertos de hambre. Entonces son cosas que uno no entiende, pero así son. Ese lago está situado en el corazón o en el centro del santuario de vida salvaje Stephanie, también situado en esa misma zona de Oromia que estábamos viendo. Es una zona muy desértica, sin embargo se ven algunos ejemplares como la cebra de Grevy. Y cerca de allí vive el pueblo Arbore, que se diferencia o se caracteriza porque tienen sus aldeas
con chozas llamadas tucules, que las fabrican fundamentalmente con tallos de papiro y consiguen una ventilación interna muy buena por intercambio de aire con el ambiente exterior. Ahora vamos a ver este pequeño pueblecito. Ya vimos pues toda esta zona, ahora vamos a concentrarnos en este lugar que se llama el Quilil, o la región étnico-administrativa, este moradito, que se llama de las naciones, nacionalidades y pueblos del sur, donde habitan 39 etnias en la parte más alta y 44 en la más abajo. Y en esta zona, que se llama Sidamo, rodeada por Ubolayita, el estado de Ubolayita y parte de Oromia, vive la etnia Sidama. La etnia Sidama es una etnia básicamente también de religión musulmán, pero tienen la importancia de que es el mejor café de Etiopía. Son más o menos 4 millones de habitantes, ellos producen el 33% del café de Etiopía. Etiopía es el principal productor de café del África y el quinto o sexto exportador mundial. Ese café pues es famoso, hay 3 cafés famosos que son el Arar, el Yirgachev y el Sidamo. Tienen una ceremonia que se llama la ceremonia del café, que es, digamos, de mala educación y muy mal visto la gente que no atiende la ceremonia, que dura más o menos entre 1h30 y 2 horas, cuando una persona va a hacer visita, cuando una persona o cuando un grupo van a hacer negocios. No es de afán, nada no hay afán, sino que hay que esperar a que se sirva que se haga la ceremonia del café, que se llama Jevena Buna. El café se llama Buna con B larga, y Jevena también es con J y con B. Que Jevena es la cafetera, es una cafetera de arcilla de color negro, muy bonita como vemos acá. El Jevena Buna consiste en que unas personas vestidas, damas vestidas para la ocasión, ponen sobre el piso una cantidad pues como de hojitas y de ramas, colocan sobre un brasero de madera o de carbón un sartén de hierro, y allí echan los granos de café y los van volteando hasta que adquieren el color oscuro característico. Posteriormente lo van a machacar bien, a triturar bien en un mortero para que libere los aceites volátiles que van a caracterizar o van a dar su aroma característico. Posteriormente, en el agua caliente la tienen en esta jevena y sirven la primera taza, que es la más importante, la que tiene el sabor más fuerte, la de mejor aroma y de cuerpo más complejo, que se llama abol, con B larga. Luego siguen la conversación, siguen pues los chismes y las cosas, y sirven la segunda taza, que ya le echan un poco más de agua, es una taza más ligera, que se llama tona, y esta es un café más ligero, pero todavía cargado de aromas y sabor. Y luego viene la última, que se llama Baraka, como Barack Obama, más o menos, sí, bendito o algo así, la taza bendita. Cerca de allí también, a unos 300 kilómetros, se encuentra esto se llama el Puente de Dios, y son 2 lagos que están separados por una lengua de tierra con una zona arborizada, que es un parque nacional llamado el Parque Nechizar. El lago Abaya, esto lo vimos al principio, es el lago del Gran Valle del Rif, en jurisdicción de Etiopía, más grande, 1162 kilómetros, también llamado lago Margarita, porque así lo bautizó Vittorio Bottega, uno de los primeros exploradores que viajó allí en homenaje a la esposa de Humberto I, rey de Italia. Y abajo, aquí se encontraba la ciudad de Arba Minch, también la vimos la vez pasada, la de las 40 fuentes, y el lago Chamo. Pero en este parque Nechizar fue creado en 1974 con el ánimo de proteger de la extinción a un antílope, que se llama, Nechizar significa hierba blanca en amárico. Ese parque era para proteger a este antílope, que se llama el Swaines artebest. Swaine es con S-W-Y, Swaine es el apellido de un soldado o de un militar británico y naturalista, que se llamaba Charles Swaine. Y artebest, escrito con H, artebest con H y B larga, son 2 palabras holandesas. Arte con H viene de ert con H, que en holandés significa corzo, que es como una especie de ciervo, y best significa bestia, o sea, bestia parecida al corzo, que se caracteriza precisamente por unos cuernos, como ven ustedes acá, con unas rayas y un color fulvo o leonado muy bonito.
es un alcéfalo o también búbalo. Unos cuernos anillados, aquí los vemos de color negro un poco retorcidos. Tienen la característica de que las patas delanteras son más grandes, más altas que las patas traseras, entonces aparecen como si la cabeza sobresaliera de la línea de la hierba en la sabana, y de la frente, que es larga y estrecha, surgen esos cuernos que se abren en B. También aparece allí el cudú mayor, que es el tercer antílope más grande del África, un artiodáctilo. Ustedes saben que los artiodáctilos son los que se apoyan en un número par de dedos. En cambio, los perisodáctilos, como el caballo, es en un solo dedo. Entonces, los artiodáctilos, como este y como los camellos, por ejemplo, este se llama el cudú mayor, y también tiene las características de que tiene unos cuernos retorcidos de 1,25 m. Son cuernos que forman 3 giros espirales, 1, 2 y 3 allá. Tienen estos 7 a 10 bandas verticales de color blanco a uno y otro lado, son de color pardo claro o grisáceo. Acá la hembra es todavía menos, tienen esta, digamos, esta crin acá, y este flanco también, o sobre el lomo, este espinazo con dicho ojo, que fue creado para tratar de evitar la extinción de estos animales. Este otro se llama el dik-dik, con K, dik-dik, porque ese es el ruido que hace cuando está asustado, pero el género es el madocua, mide 60 centímetros, es muy pequeño, el macho tiene estos cuernitos, la hembra no tiene cuernos, quién sabe por qué será. Aquí se ven las gallináceas o las gallinas de Guinea, que también habitan allá, aun cuando son originarias de Guinea. En este parque nacional vamos a ver entonces también, hay 2 parques nacionales ya en la parte sur, que son el Parque Nacional del Río Omo y el Parque Nacional del Río Mago. El río Omo es este río que nace en el altiplano de Chewa a 2.360 metros y viene a desembocar aquí en un amplio delta fluvial en el lago Turkana a 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta zona es supremamente importante en la historia de la humanidad. Aquí se han encontrado yacimientos fosilíferos bastante dicientes y que han servido para el estudio de los orígenes y establecimiento del árbol genealógico del Homo sapiens. Este parque del río Omo, sobre todo en el lado occidental, es un parque que tiene 4.080 kilómetros cuadrados, y el parque del río Mago, que está por aquí en esta otra parte y que desemboca en el río Omo, es un parque de 2.200 metros. Allí existen unas etnias rarísimas y vamos a ver algunas de las 70 y pico que existen allá. La primera que vamos a ver es la etnia Mursi, que ocupa los territorios cercanos a la ciudad de Jinca, a unos 100 kilómetros de la frontera con Kenia. Ellos viven fundamentalmente del maíz y del sorgo, de la apicultura y la ganadería. Los hombres son guerreros bastante temibles y audaces, y las mujeres se caracterizan porque llevan inserto en el labio inferior un platillo de madera o de cerámica que deforma su aspecto natural. Este platillo, para abrir espacio al pesado disco, es necesario extraer los incisivos inferiores por medio de un bisturí rudimentario. Con ello, los tejidos naturalmente se vuelven muy elásticos, lo que impide o dificulta mucho comer y beber, y da también o hace muy difícil también el poder hablar. Estos platillos se van agrandando progresivamente, insertando discos desde 2 hasta 8 centímetros de diámetro en un proceso que dura varios años. Estos platillos son pues dan un símbolo de estatus social, y digamos que la dote de una muchacha que se va a casar depende del tamaño del plato. Por un plato muy grande se llegan a pagar 50 cabezas de ganado. Eso puede ser lo que vale. Se dice que esto tuvo su origen en la época del esclavismo. Los hombres, para afear a sus mujeres y evitar que fueran esclavizadas o fueran vendidas como esclavas, les hacían este procedimiento. Seguramente se fueron agotando las que no tenían plato, porque esas eran las que se llevaban, quedaban las de plato, y entonces las necesidades matrimoniales
obligaron a que quedaran muy cotizadas. Entonces por eso se convirtió en una cuestión de rango social. Las mujeres adornan su cabeza con cuernos de animal, cascadas de bucles metálicos, balas y conchas recogidas de la ribera del río, y pesados aros en forma de platos esféricos que cuelgan de las orejas. Los hombres generalmente, pues digamos, lucen una pluma, muchas veces una pluma que a veces está aquí y está en la cabeza y otras veces está suspendida de una trenza. Pero además también los hombres acostumbran tatuar el cuerpo con dibujos geométricos de color blanco, y para ello impregnan las yemas de los dedos en una pasta de yeso y de ocre. Generalmente van armados con los Kalashnikov. Recordemos que ese fusil AK-47, que fue invención de Mikhail Kalashnikov, el 17º hijo de los 19 que procreó su papá Timochev Kalashnikov, que Kalashnikov significa el fabricante de un pan que se llama Kalash, un pan eslavo, de allá de la región de Eslava. Entonces se ve que este señor pues hacía hijos con la misma frecuencia con que hacía pan, 19. Ese fusil es un fusil de repetición que produce hasta 600 tiros en un minuto, pues 600 balas, y ha sido muy exitoso. Los hombres o los Hammer acostumbran entonces tener escarificaciones en forma de herradura que simbolizan, digamos, la muerte de un enemigo. Esto lo hacen ellos, estas escarificaciones. Y van armados con su Kalashnikov, tanto hombres como mujeres. El Kalashnikov siempre se caracteriza pues por es el cargador, ¿no?, que lo sacan y aquí metan las balas, la recámara. Y viven en este tipo de chozas llamada ari, en forma de cúpula, que abren en un espacio, en un claro del bosque, y lo protegen con matorrales. La otra etnia otra de las etnias es la etnia Hammer, que también viven en la parte a unos 860 kilómetros de Addis Abeba, la capital, allá en el sur, los límites con Kenia. Los Hammer viven en este tipo de, pues generalmente son poblados muy grandes. Las familias poseen una cabaña y poseen también un gran corral para el ganado. Las mujeres Hammer generalmente van vestidas con un vestido o con una falda de piel de vaca generalmente, y llevan hileras de brazaletes en los brazos, pero lo más llamativo es que van a untar el cabello con una mezcla de grasa animal y de ocre. Ese ocre lo llaman ellos acele, sin H, pues así con S, y con ellos luego lo aplastan bien para formar trenzas y rodetes. Llevan también este tipo pues de collares con cuentas de colores y collares metálicos. Bueno, los hombres también llevan un tocado adornado con una pluma de avestruz, y para el rito del salto del toro pintan el cuerpo con una mezcla de una pasta de yeso y con pigmentos y aceites naturales. Para ese salto colocan 6 vacas o 6 toros flanco contra flanco, y el adolescente debe brincar sobre la grupa de estos animales sin caerse para poder pasar al estado adulto. Las mujeres Hammer, que están aquí pues muy atentas y pendientes de lo que hacen los muchachos, a ver quién pasa. Entonces las mujeres Hammer generalmente provocan y piden, pues estos son fustigadas por los jóvenes Hammer con unas varas muy delgadas y flexibles que vemos acá, y ellas mismas piden y provocan el castigo para demostrar su fortaleza física y de esta manera mejorar su cotización y su condición de esposas, para que vean pues que desde aquí les va bien. Bueno, luego encontramos la etnia Surma, o la etnia Surma también llamada Suri. También son unas tribus y unas costumbres muy extrañas pues para nosotros en cualquier forma.
Ellos generalmente viven también del cultivo, son más o menos unos 40.000, viven del cultivo del café, del maíz, de la miel y también de la caza. En general también usan el mismo plato labial que las mujeres Mursi, pero para llegar a estas aldeas tiene que ser a pie porque no hay carreteras, no hay escuelas, no hay hospitales, gozan de autonomía política y a pesar de que son polígamos, la unidad básica de la sociedad es la familia. La fiesta más importante es un tipo de lucha llamada donga, en que utilizan unas varas muy largas de unos 2 metros aproximadamente, en las que el vencedor demuestra su pericia y su virilidad y escoge a la mujer de sus sueños, la que generalmente le entrega una joya, casi siempre un collar. Sus vestimentas son vestidos de algodón estampado generalmente de color azul, verde o rojo, y decoran su cabeza con bayas o frutos de colores, con motivos florales e igualmente con pinturas de colores. Llevan pesados discos en las orejas, mire cómo deforman la oreja. Los Caro son una etnia que está al borde de la desaparición, son únicamente 1000 individuos, que es un número muy por debajo del nivel óptimo de supervivencia. Viven en 3 poblados distribuidos a lo largo del río Omo, en un paraje de gran belleza y con el Parque Nacional del Río Mago como telón de fondo, que vemos ahí. También le dan mucha importancia a la decoración corporal, viven en este tipo de chozas. Esta es la aldea Corcho, es una aldea que está formada por chozas hechas de paja hechas de madera y recubiertas de paja. Son cabañas en forma de cúpula. Las mujeres, como ustedes ven, llevan también, los hombres también van armados con estos rifles, las mujeres visten este tipo de vestidos de piel y también llevan clavos en el labio inferior, se colocan clavos en el labio inferior, pero además también acostumbran a hacer escarificaciones en el pecho. Se hacen unas cortadas con cuchillos o con navajas y luego le echan ceniza a las escaras, a estas heridas. Esto les da un estatus especial y con esto, pues para ellas esto es sinónimo de belleza y sinónimo también de alto rango social. Otra de las etnias más allá es la Dasanech, que estos generalmente vivían del ganado, pero con la epidemia de Nagana producida por el Trypanosoma brucei rhodesiense, el mismo que produce la enfermedad del sueño en los humanos, producido por la picadura de la mosca tsetse, tuvieron que emigrar a la agricultura de sorgo y maíz fundamentalmente, que este es un cultivo de sorgo. Generalmente viven del ganado y de la agricultura. Cuando están en época de lluvias, cuando llega la sequía y pierden el ganado, tienen que dedicarse a pescar en el lago Turkana. Recuerdan el lago Turkana, 6.405 kilómetros cuadrados de extensión, el mar de Jade, también llamado Rodolfo, hasta 1974, por el mismo Samuel Teleki, el lago más grande de Kenia y el lago de desierto más grande del mundo. Ellos tienen una técnica ancestral para cazar también cocodrilos en épocas de necesidad e hipopótamos por debajo del lago con sus lanzas. No sé cómo harán, pero eso es lo que hacen. Y finalmente los Niangatón, que son enemigos de los Surma o Suri, los llaman Bume, que significa los que huelen mal, pero son reconocidos como prestigiosos bailarines. Acompañan sus danzas y sus cantos con una serie de cascabeles de metal llamados Nidgeroi, que llevan en los codos y debajo de las rodillas. Y estas son las etnias del sur de Etiopía. Vimos 6, 7 etnias de las 70 y pico que hay allá en la parte de abajo. Llegando al Parque Nacional de Kenia, encontramos el Parque Nacional de Monte Kenia. Este Parque Nacional de Monte Kenia está principalmente formado por el Monte Kenia y sus alrededores. Tiene 700 kilómetros cuadrados, de los cuales 170 kilómetros corresponden al complejo volcánico. Recordemos que Monte Kenia se caracteriza por su cumbre nevada y con 11 pequeños glaciares. Tiene el segundo pico más alto del continente africano,
que es el Pico Batián con 5.199 metros. El Monte Kenia fue, la ascensión a este pico se hizo en 1899 por parte de Hartford Mackinder, un inglés. Allí ya vimos la vez pasada que era lo que pues, los habitantes que tenían, lo hablamos de los Kikuyu y hablamos de los Masái. El Parque Nacional de Nairobi, la capital de Kenia, el primero que se declaró allí en 1947, es una de las reservas de rinocerontes más exitosas que hay allí en Kenia. Pero además de rinocerontes hay estanques de hipopótamos, también hay manadas de ñúes, cebras y jirafas que recorren el parque. Otro de los parques nacionales de Kenia, Kenia tiene 21 parques nacionales y tiene 21 áreas de reserva, es el Parque Masai Mara. El Parque Masai Mara tiene aproximadamente unos 1.510 kilómetros cuadrados de extensión y digamos que forma parte del Parque Nacional Serengeti, del que es una continuación. El nombre Masai Mara viene por la etnia Masai que lo habita y por el río Mara que lo cruza, que ahí lo vemos. Está formado fundamentalmente por sabanas interrumpidas o salpicadas de acacias. Y es famosa por la gran migración anual, que es uno de los atractivos turísticos más grandes que hay, y es la gran migración anual de 2 millones o millón y pico de ñúes, 400.000 gacelas de Thompson, 200.000 cebras y muchos otros herbívoros más, que comienzan su migración, en el mes de enero comienzan desde Masai Mara, que queda en Kenia, hacia la llanura del Serengeti, que queda en Tanzania. En su recorrido consumen más o menos 4.000 toneladas de hierba en un recorrido de 3.000 kilómetros. Y luego, en el mes de mayo o junio, cuando ya se han comido todo esto, empiezan a hacer el recorrido inverso de Serengeti hacia la llanura de Masai Mara. Más o menos el 5% de los que parten para este recorrido ancestral perecen devorados por los cocodrilos del río Grumeti que queda en esa zona. Bueno, allí se encuentran los 5 grandes, como llaman al león, el leopardo, el guepardo, el elefante africano, también está el búfalo africano, el rinoceronte negro, el rinoceronte blanco, que los llaman así, no tanto porque sea el uno negro y el otro blanco, ambos son grises, pero hay uno que es gris más oscuro, el otro gris más claro. Lo que pasa es que cuando los holandeses en Ciudad del Cabo vieron al primer rinoceronte blanco, como la diferencia entre los dos es el labio superior. El rinoceronte negro tiene un labio picudo, un labio superior picudo o prensil, porque ramonea hasta 1,5 metros que es su altura, pesa 1.500 kilos, entonces el pico es así. Pero el rinoceronte blanco come la hierba, de manera que tiene un pico cuadrado, ancho. Entonces los holandeses lo dijeron en inglés witch, que significa como ancho, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron los británicos creyeron que lo que estaban diciendo era white, entonces lo dejaron blanco y así quedaron. Pero la diferencia fundamentalmente es la forma del labio superior que tienen los rinocerontes. Aquí los vemos bregando a pasar pues para ir a terminar la excursión. Estas son como las vacaciones de ellos más o menos. Haga de cuenta pues los humanos subiéndose al metro, o para que no los deje un avión. Bueno. Entre de allí encontramos también las cataratas Thompson. Llegando entre ese parque nacional y el parque del lago Nakuru se encuentran las cataratas Thompson, llamadas así porque fueron bautizadas por su descubridor Joseph Thomson en 1883, un naturalista y geólogo escocés, que recordemos le fue encargado por la Royal Geographical Society un viaje o una excursión a través de la tierra de los Masái. Él decía que el que camina con cuidado va con seguridad, quien va seguro llega lejos. Y con ese lema que usó, logró pues ganarse a los Masái y poder hacer la excursión que él hizo. De las cataratas, bueno, pasamos entonces a otro parque nacional, que es el Parque Nacional Amboseli, también en Kenia, con el Kilimanjaro como telón de fondo, a 4 horas de distancia de Nairobi. Este parque Amboseli es la mejor reserva keniata para observar elefantes.
y luego encontramos el Parque Nacional Samburú. Este es el Parque Samburú, Parque Nacional Samburú, también llamado el Reino de los Espinos, así lo llamaban los británicos en otra época. Es la tierra donde habitan los Samburú, una tribu de guerreros y pastores nómadas de espigadas siluetas cubiertas con mantas de color rojo. Y además también es la tierra de la jirafa reticulada y de la cebra de Grevy. Del Parque Nacional Samburú se pasa entonces, que es un parque relativamente más bien árido, la prueba es que lo llamaban el Parque de los Espinos, se llega a la feracidad del Parque Nacional del lago Nakuru. El Parque Nacional del lago Nakuru, que está situado alrededor de este lago, es un parque que tiene más o menos unos 130 kilómetros cuadrados y el lago como tal tiene 40 kilómetros cuadrados. El lago Nakuru está formado o lo alimentan 4 ríos y un manantial permanente, el manantial Baharini. En el lago Nakuru está cerca de la ciudad de Nakuru, que es la 4ª ciudad más grande de Kenia. Lo visitan anualmente 250.000 personas, hay 2 hoteles, 240 camas aproximadamente, pero es un lago que tiene unas características especiales. Allí hay 70 rinocerontes negros, hay 40 rinocerontes blancos. Ya dijimos las diferencias pues, más importantes entre estos rinocerontes, pero también hay una fauna de aves muy especial, como por ejemplo la garza Goliat, que es la que vemos acá, o también el pájaro vocinglero, o también observamos el ave martillo, Scopus, este tiene el nombre de Scopus umbrella. Este tiene la característica de que construye el pájaro más grande del mundo que pueda construir cualquier pájaro, o el nido, perdón, sí, el nido. Ya me está yendo el pájaro para otro nido. Bueno, entonces, ahora dicen por ahí que cuando la gente se aproxima a este lago Nakuru, nada más llegar a esto se oye o se escucha el murmullo de los cientos de miles de pelícanos que ya comentamos en la primera charla, los famosos fenicópteros minor, pelícano ave fénix de alas pequeñas, de color rosado por la alimentación con las algas rodopíceas, todas esas cosas que vimos, pero que forman una verdadera mancha rosada que se contrasta o que contrasta con las sabanas salpicadas de acacias amarillas, porque decían que estas acacias las llamaban árboles de la fiebre, pues le atribuían la capacidad de producir las fiebres palúdicas, la malaria que se llama hoy en día. Ellos creían que estos árboles producían la fiebre amarilla. Llegamos a los parques de Tanzania. Tanzania, situada al sur de Kenia, Tanzania, la antigua Tanganyika, tiene 15 parques nacionales y unos 47.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas. El primer parque de estos es el parque del monte Kilimanjaro, con más o menos unos 1.686 kilómetros cuadrados, que abarca el contorno superior de la montaña desde la altura de los 2.700 metros. Ya de este parque pues hemos hablado, este fue el primero que lo visitó un misionero alemán, Johannes Rehmann, 1840 y pico. También dijimos que allí está la máxima altura del continente africano, que es el pico, el monte Kivu, que ya dijimos de 5.895 metros, que el Kilimanjaro es el pico aislado más alto del mundo, porque los otros picos más altos como el Everest o el Aconcagua, todos estos hacen parte de cadenas montañosas, este no hace parte de ninguna cadena montañosa. Hablamos del pico Kivu, que significa moteado en lengua quinchaga. Hablamos del pico Mawenzi, el segundo, y el tercero, que es el Chira, que es el más nuevo, de 3.960 metros. También comentamos algo de la ascensión a este pico del Kilimanjaro, que la primera se hizo en 1889 por parte de Ludwig Purzeller, un austríaco acompañado por Hans Meyer, y le sirvió de guía Johannes Leugo, y que ha ido perdiendo el casquete helado. En 1912 tenía 12 kilómetros cuadrados, ahora hace poquito, 1990 y pico, tenía únicamente 2 kilómetros cuadrados. Se estima que para el 2030 ya no haya hielo. Allí cerca vive, en la vertiente izquierda o vertiente sur, vive la etnia Chaga, y cerca de allí se encuentra el Parque Nacional del Lago Manyara. Es un parque de unos 330 kilómetros cuadrados, 230 corresponden al lago del mismo nombre,
y es una síntesis del Gran Valle del Rift porque hacen parte de él bosques, lagos y sabanas, herbívoros grandes y pequeños, carnívoros y más de 400 especies de aves. De este hablamos la vez pasada, cuando mencionamos que Ernest Hemingway estuvo de safari en esta zona en 1933. El Parque Nacional Tarangire queda cerca de allí al sur, 2.830 kilómetros cuadrados. Se caracteriza sobre todo, lo más bonito de él son los boababs. Los boababs, árbol, el llamado también el árbol botella, elefante de madera, pan de mico o pan de mono, árbol farmacia, árbol de la vida o árbol mágico. Los boababs existen 8 especies. 6 especies en la isla de Madagascar y existen una especie pequeña en Australia y la otra en el África continental, que son los que estamos viendo. Entre el año 2005 y el 2017, Adrián Patruc, de la Universidad Babes Boljan de Rumania, es un radioquímico, hizo un estudio con carbono 14 porque en estos árboles no funciona la dendrocronología, que es la edad de los árboles o del tiempo, midiendo los anillos de crecimiento. En ellos no funciona eso, entonces tienen que utilizar carbono 14. Y estudió más de 60 boababs en el continente africano. Pudieron demostrar que los más antiguos tienen más de 2.500 años. Su abarcadura es de unos 20 a 25 metros de diámetro y desgraciadamente de los 13 más antiguos, 8 ya se están colapsando y de los 6 más grandes, 5 también están muriendo. Lo atribuyen probablemente al cambio climático. El más famoso del mundo es el Boabab Chapman en Botsuana. Tiene una flor que no dura sino 24 horas, una flor muy efímera. Y hay gente que ha hecho viajes al África nada más a ver la flor, a ver si la logran pillar. Y esto lo están usando mucho, estas cosas de boabab, lo llaman también el árbol de la vida y el árbol farmacia porque como que le sacan cantidad de productos para embaucar a la gente, me imagino yo, pues yo no sé qué tan verídico sea, pero en los spa, y yo dudo mucho de las cosas de los spa, como que les hacen mascarillas y todas las cosas que les encantan a las mujeres, todos esos disfraces. Bueno, entonces, y el árbol almacena 6.000 litros de agua, hasta 6.000 litros de agua, todo, y tiene 524 metros cúbicos de madera, de manera que es un árbol pues, que produce mucho. Cerca al sur de allí se encuentra el Parque Tsavo. Entonces la gente dice, ay, ¿qué vamos a ver los elefantes rojos? No es que sean rojos, sino que es que ellos se revuelcan en estos lagos y estas arenas que son ricas en hierro, como Marte, ferruginosas, y se vuelven rojizos. Entonces ahí pues la gente paga la boleta y va a ver los elefantes rojos. Bueno, el área de conservación del Gorongoro. Gorongoro significa en lengua masái lugar frío. Tiene 8.300 kilómetros cuadrados. El Gorongoro, hay muchos hoteles y spam, pues, y estos lodges muy bonitos y todas esas cosas, sobre todo para la gente que no le da miedo el paludismo ni nada de esas cosas, pero va mucha gente. Entonces, este incluye no solamente el cráter del Gorongoro, que lo vemos acá, sino el cráter en Pakay, también el volcán Oldo Inyolengai, que está por acá también, no lo alcanzo a ver bien, la meseta o la garganta de Olduvai, y también incluye la planicie Dutu. A ver si por aquí la veo más. Bueno, la planicie Dutu está en esta zona. Aquí está el cráter Gorongoro, aquí vemos el lago Natrol. Aquí ya es frontera con Kenia, todo esto es Tanzania. Y aquí está el Serengeti. Entonces, allí se lleva a cabo un experimento pionero en el uso de la tierra, en el que los cráteres Gorongoro y Empacay, aquí vemos el cráter Empacay, se reservan para la vida silvestre y el resto del área de conservación de 8.300 kilómetros cuadrados lo comparten la vida silvestre, los masái que habitan en la región, el ganado de los masái y los turistas. El cráter Gorongoro tiene 15 kilómetros de diámetro y es la caldera volcánica no inundable más grande del planeta que conserva sus paredes intactas. Se formó cuando un gigantesco volcán explotó y colapsó hace 2 a 3 millones de años y entonces creó
una caldera, la caldera se convirtió en un cráter muy grande, de aproximadamente con paredes de 600 metros de profundidad, más una zona o un terreno llano y muy fértil de pantanos, de bosques con acacias amarillas, de hierba alta y hierba larga, de más o menos unos 2.600 kilómetros cuadrados de extensión, rebosante de vida salvaje, pues allí hace presencia la mayor concentración de grandes mamíferos del mundo, incluido lo más granado de la fauna continental, cerca de 25.000 especies. Allá está todo lo que uno quisiera ver, que aparece pues en los álbumes, en National Geographic, todas esas cosas. A unos 115 kilómetros aproximadamente se encuentra el volcán Oldo Inyolengai. Esta palabra en masái significa la montaña de Dios. El volcán Oldo Inyolengai se formó hace 370.000 años, tiene 2.960 metros de altura. Su última erupción piroclástica tuvo lugar en 1967, 1968 y aproximadamente 1967-68, y en el septiembre 4 del 2004 tuvo una emisión de ceniza que abarcó un diámetro de 17 kilómetros aproximadamente. Cerca de allí se encuentra la llanura del Serengeti de 13.000 kilómetros cuadrados. Ya dijimos que era parte de la gran migración anual de grandes herbívoros que iba entre Masai Mara y Serengeti. Serengeti está formado por unas sabanas de hierba onduladas con alguna que otra acacia y digamos que la llaman los Masái la llanura infinita. Entre los animales que se encuentran allí está el ñu azul, el jabalí verrugoso, el impala, está también el marabú, que es una especie de buitre, también se encuentra el enmascarado tejedor. Ya ustedes dirán por qué es enmascarado y por qué tejedor, la lámina dice todo. Y los agapornis, de ágape, que significa amistad, amigos, estos siempre andan en parejitas o en tríos, pero son muy cariñosos entre ellos mismos, no sé con los demás cómo sean. El pájaro secretario, que también se llama el Sagittarius serpentarius, lo llaman secretario porque se parecía a los criados ingleses de siglos pasados, con su librea gris, y tienen las patas largas y un copete con plumas en la cabeza. La mamba verde es una serpiente arborícola venenosa de 1,8 metros de largo, tiene un veneno neurotóxico, pero no es muy agresiva. Más agresiva es la compañera, la mamba negra. La mamba negra se llama así porque la boca es negra, su cuerpo es gris metalizado, tiene más o menos unos 2,5 a 3 metros, es una de las serpientes más veloces, recorre 20 kilómetros por hora y no recomiendan aproximarse a menos de 40 metros. Luego llegamos a la garganta de Olduvai. La garganta de Olduvai, u Olduvai Gorge, como también se llaman, está situada al oriente de la llanura del Serengeti y al norte de Tanzania, pero dentro del Gran Valle del Rift. En masái se llama Oldupai. Oldupai se le llama así porque significa en esa lengua lugar del enequén salvaje o del enequén silvestre. El enequén, pita o sisal, es una especie de cactus cuyas hojas se emplean para producir fibras textiles, plástico y papel. Este genequén es originario de la península yucateca, pero un agrónomo alemán, Richard Hindorf, lo transportó, llevó unas 30-40 matas a Tangañica en 1893 y allí prendió de tal manera que en la década de los 60 del siglo pasado se convirtió en el oro blanco de Tanzania, con una producción de 20.000 toneladas. El auge de las fibras sintéticas tumbó los precios y el cultivo se vino a menos, pero ha recuperado recientemente su importancia. En Tanzania actualmente ocupan más de 100.000 personas en esta industria y produce 40.000 toneladas anuales, ocupando el segundo lugar en producción después de Brasil.
Ya hablamos pues de este volcán Oldo-Inyo-Lengai. Es el único volcán activo conocido del mundo que expulsa lava con un tipo de roca ígnea rica en sodio y potasio llamado natrocarbonatita. Esta es la natrocarbonatita. Esta lava de textura aguada y de aspecto plateado fluye más rápido de lo que puede correr un hombre, de manera que no debe estar uno por ahí cerquita, porque lo alcanza. La playa de esta lava, con una viscosidad parecida a la del agua por su bajo contenido de sílice, es la lava más fluida y más fría del planeta, con 590 grados centígrados. Eso es lo frío, para que vayan viendo pues, porque las lavas normalmente son de 1200 a 1300 grados centígrados. Dicha lava fluye blanca de día, arde con un color rojo intenso fluye negra en el día, arde con un color rojo intenso en la noche y se convierte en blanca por acción del agua. En la actualidad, la garganta de Olduvai es una depresión de más o menos unos 2.900 kilómetros cuadrados y de 100 metros de profundidad, que tiene la forma de una Y, como una yuca, como una Y, pero que ocupa el lecho seco de un antiguo lago cuyas orillas se fueron cubriendo de ceniza o de capas sucesivas de productos volcánicos. Allí, así la vemos, esta es la garganta de Olduvai, 2.900 kilómetros, 100 metros de profundidad, lugar del Jenequén. Allí la erosión y la tectónica ha dejado al descubierto sedimentos con una antigüedad comprendida entre un poco más de 2 millones de años, correspondiente al Pleistoceno inferior, y los 15.000 años correspondientes al Pleistoceno superior. Recordemos que nosotros estamos en el Cuaternario, Pleistoceno es del Cuaternario, pero estamos en el Holoceno, que empezó hace 10.000 años, lo que se dice que estamos en una especie de periodo interglaciar. Olduvai es una verdadera encrucijada de la evolución humana, y cuenta la leyenda que su descubrimiento tuvo lugar en 1911, cuando el neurólogo y paleontólogo alemán Wilhelm Katwinkel, quien era profesor asociado en neurología en la Universidad de Múnich, viajó al África Oriental alemana con el objeto de estudiar la enfermedad del sueño. Como también era diletante de la entomología, mientras perseguía a una mariposa exótica en la zona, se precipitó por un barranco y al levantarse pudo observar algunos fósiles que sobresalían de una pared rocosa que estaba junto a él. 2 años más tarde, el geólogo alemán Hans Reck dirigió una nueva expedición y llegó a la conclusión de que la garganta de Olduvai había sido formada por la corriente otrora poderosa del río Olduvai, que en la actualidad solamente fluye en la estación de lluvias, aunque, como sucede con el Cañón del Colorado, la garganta es bastante reciente, pero las rocas excavadas por el río son mucho más antiguas. Las 7 capas sedimentarias que forman la garganta de Olduvai están divididas en lechos sucesivos que los geólogos enumeraron de abajo hacia arriba en orden creciente, siendo el lecho 1, vamos a verlo aquí mejor, siendo el lecho 1 el más antiguo, que tiene de 2 millones a 1.800.000 años de antigüedad. Allí, en el yacimiento FLK Frida Leakey Corongo, encontró Luis Leakey en 1931 la primera hacha o herramienta de piedra, absolutamente bien conservada, pero no la más antigua. Y allí su esposa, Mary Nichol, encontró en 1959 el cráneo fosilizado del Sinjanthropus boisei, a quien más adelante podremos hablar. En este lecho 1
tiene una potencia, como llaman los geólogos, más bien, para no enredarme. Los geólogos la llaman potencia al espesor de la capa. Tiene 50 metros de espesor y comprende de 2 millones a 1.800.000 años de antigüedad. El lecho 2 que vemos acá tiene de 1.800.000 a 1.200.000 años. Y allí se han encontrado yacimientos como el Tiongo Corongo, que es el TK, y también el PHK, PTK, Philip con P, Philip, Tobías Corongo, que es un paleoantropólogo fallecido hace poquito, muy importante. Allí, el año pasado, en el 2017, un equipo del Centro Nacional de Investigaciones de la Evolución Humana de la Universidad de Burgos en España encontró en esa capa, en el lecho 2 de 1 millón, que va hasta 1.200.000 años, encontraron el fósil más completo del cibaterio, un giráfido extinto que se extinguió hace 8.000 años. Pesaba 2 toneladas, era un antepasado de las jirafas. Así lo han imaginado. También más arriba habían encontrado los científicos del TOP. El TOP en inglés es The Olduvai Paleoanthropology and Paleoecology Project, de IDEA, no del IDEA, el que presta plata allí para que se la roben, sino del Instituto de la Evolución en África, IDEA, de la Universidad de Alcalá de Henares. Encontraron el Pelorbis olduvayensis, el búfalo más grande que ha existido en la historia y que también está más o menos en una antigüedad de aproximadamente unos más de 15.000 años. Encontraron este pues es el volcán Oldo-Inyo-Lengai. Cuando este volcán entra en erupción, arroja natrocarbonatita que al secarse por la acción que al humedecerse por la lluvia y secarse luego por la acción del sol, forma un compuesto muy duro que tiene la dureza del cemento y que ha permitido la conservación de los fósiles allí encontrados. Tal como hemos descrito la garganta de Olduvai desde cuando empezamos a hablar de todo este valle del Rif hasta hoy, fue testigo de incesantes migraciones, de cruces y separaciones de homininos. Más adelante, no sé si alcanzo en esta o en la última, les explico la nueva taxonomía científica, porque antes se hablaba de homínidos, pero de un tiempo reciente para acá se habla es de homininos, la subtribu hominina y la tribu hominini. Y luego les voy a mostrar y les voy a clarificar bien esto para que vayan entrando en la onda moderna, que no todo es reggaetón. Bueno, volviendo al caso, entonces, sin embargo, no ha sido un inmutable jardín del Edén, pues se ha visto alterada por grandes fluctuaciones climáticas que han proporcionado a quienes han habitado ese lugar un ambiente muy diverso. Sus lagos, por ejemplo, se han llenado hasta alcanzar 80 a 100 metros de profundidad en muchas ocasiones, y en otras ocasiones se han secado casi hasta desaparecer. Pues lo vivimos ahora, por ejemplo, en ese lago Cheo Guajir, que en una estación a otra desaparece prácticamente el lago. En esa época era todavía así. Sus temperaturas han oscilado al vaivén del avance o del retroceso de los glaciares del norte. Cuando llegaron los primeros europeos a esta región del África, por ahí en 1894, alemanes, estaban lejos de pensar, ni siquiera de imaginar, que los rústicos y primitivos habitantes de estas tribus, que hablaban 50 dialectos diferentes pertenecientes a 3 familias lingüísticas, la nilo-sahariana, la cusita y el suajili, derivada del bantú, fueran descendientes de pueblos que en un pasado remoto constituyeron la vanguardia de la cultura hominina. Y decimos esto porque cuanto más nos remontamos en la prehistoria, tanto más ostensible se hace el liderazgo tecnológico que tuvo una vez el continente africano, hasta el punto
de que las primeras herramientas fabricadas o atribuibles a la mano de un hominino datan de hace 3 millones a 3.300.000 años y fueron descubiertas en el 2012 por un equipo de investigadores encabezados por la doctora Sonia Hartmann en la localidad de Lomequi 3, en la orilla occidental del lago Turkana. Este equipo pertenece al Instituto de la Cuenca Oriental de Turkana-Bazán. Esta es la doctora Sonia Hartmann, adscrito a la Universidad de Stony Brook de Nueva York y a la Universidad de Nanterre en París, Francia. Estas herramientas fueron fechadas y datadas por métodos que veremos en la próxima charla en 3 millones a 3.300.000 años. Fueron publicadas, este hallazgo fue publicado en la revista Nature en el año 2015, o sea que esto está fresquecito, porque todos estos hallazgos arqueológicos, todos estos hallazgos paleontológicos tienen que esperar a veces 30, 40, 50 o 60 años para comprobar, recomprobar, poner nuevas técnicas, discutir, ponerlos en la palestra pública. Eso no es que yo creo porque Dios lo ha revelado, no, eso hay que demostrar con toda clase de argumentos que eso tiene esa edad y que sí pertenece a eso, y todo el mundo habla y dice y lo publican y la gente no le da pena, y si para publicar un artículo, los que aquí, yo sé que aquí hay gente que publica mucho en una revista como Nature, como Science, los requisitos no son pues como salir en El Colombiano o en Semana, no. Es muy distinto. Son 149 herramientas encontradas, entre ellas lascas para cortar, entre ellas rocas para golpear y triturar nueces, semillas duras o tubérculos, y algunas para extraer insectos de los troncos de los árboles. 149 herramientas. Estas herramientas, con esa datación de 3.300.000 años, superan en 500.000 a 700.000 años las que hasta el 2015, que salió la publicación, se consideraban más antiguas, las de Kadagona en Etiopía, un pequeño riachuelo a 500 kilómetros al norte de Addis Abeba, la capital, que fueron encontradas entre 1997 y el 2000 por Shilechi Semau del Instituto de Investigación de la Evolución Humana de la Universidad de Indiana, y que fueron datadas en 2.500.000 años, y hasta ahí todo estaba en orden, todo perfecto, como Aristóteles, como Platón, la maravilla. ¿Por qué? Porque muy bueno, el Homo habilis, el hombre fabricante, los restos más antiguos eran de 2.500.000, listo, ¿quién fabricó esto? El Homo habilis, 2.500.000, pero, caos, 3.300.000 años, no hay ningún resto del género Homo, ni de Homo habilis, ni de Homo rudolfensis, ni de Homo erectus, ni de Homo sapiens, ni de Neandertal, ninguno del género Homo que haya aparecido hasta ahora en el registro fósil. No quiere decir que no haya existido, no se ha encontrado, y se basa pues en las evidencias encontradas. Entonces ahí viene un problema ya de cómo se interpreta esto, que es lo que vamos a seguir viendo. Estas herramientas fueron las que encontraron pues en Kadagona, 2.500.000, y hay otras, las terceras en antigüedad, fueron las de Localaley o Localeley. Ahora, aquí hay un hecho muy importante que quiero mostrar. En el año 2008 se encontraron estos huesos en la localidad de Oranzomile, y se encontraron que esos huesos, si ustedes los miran bien, tienen fracturas, arañazos y raspones, y hay fragmentos de piedra. Entonces decían, pero un momentico, esto se encontró al pie de Australopithecus. Vamos en orden, nosotros somos del género Homo. El género anterior al género Homo, que también es parte de la subtribu hominina, fueron los Australopithecus. El género anterior, los Ardipithecus. Esos son los 3 géneros grandes, bien identificados, que están en nuestro árbol evolutivo, no los chimpancés, ni los gorilas, ni los orangutanes, para no comer cuento con eso. Nosotros no venimos de allá, ellos van por otro lado, nosotros vamos por este lado. No es que tengamos nada en contra de ellos, ni es discriminación, porque de pronto la Corte Constitucional nos sanciona, pero bueno. Entonces, esto lo encontraron en el 2008, lo traigo a colación porque ahora vamos a explicar un cosa. Entonces, hombre, si la datación de esas herramientas
supera en 500 a 800 mil años la especie o especie de Homo más antigua que se ha encontrado, que es de 2.500.000 años. Los autores del artículo, la señora Sonia Hartmann y sus compañeros, entonces ellos dan a entender de que estas herramientas pudieron haber sido fabricadas por un individuo de esta especie. Kenianthropus significa, anthropus es en griego hombre, Kenia de Kenia y platiops es cara plana, porque este se llamó el hombre de Kenia de cara plana, que lo descubrió Mibel Ikei. Es un cráneo de más o menos 3.300.000 años de antigüedad, descubierto en 1999. Entonces, está muy próximo o está prácticamente coincide con la fecha de las herramientas. Pudo haber sido pero pudo haber sido también, o pudieron haber sido otros miembros de género intermedio, porque a veces pensamos, bueno, para que una especie se convierta en otra especie tiene que ser muy distinta. Llega un momento en que es casi que indescifrable, los cambios se van dando, y eso es una de las cuestiones de la evolución a lo largo de miles de millones de años. No es que de un momento a otro a uno le salió un tercer ojo por aquí, no. Cualquier cosa que aparezca o cualquier mutación se tiene que ir cimentando de generación en generación y hacerse necesaria para el ambiente en el que se está viviendo. Un oso polar no puede vivir en el desierto del Sahara, no puede. Tiene que cambiar de pelaje, tiene que quitarse todo eso, ni un camello se puede ir a vivir al Polo Norte. Ellos tienen que adaptarse a eso y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, pudo haber sido cualquiera de estos. La que encontró esto es esta señora. Parece un hombre, pero es que ha sufrido mucho. Pues no por el marido, sino por el desierto, porque está trabajado pues, en esos desiertos. Aquí está porque le dieron, en la Universidad de Nueva York, le dieron su título de doctora y es emérita y es pues lo que usted quiera. Es una gran, una paleoantropóloga pues muy famosa. Y ella fue la que encontró pues el platiops en este lugar. Bueno, entonces, ¿cómo se ha explicado esto? Este señor es un señor que se llama Emiliano Brunner. Él es nacido en Roma en 1972 y desde el año 2007 dirige el equipo de investigaciones de paleoneurología humana en el CENIE, que es el Centro Nacional de Investigaciones sobre la Evolución Humana en la Universidad de Burgos, en España. Él es biólogo y PhD, voy a hablar en castellano, de la Universidad de La Sapienza en biología animal. Es PhD o doctor, mejor dicho, en paleoneurología humana y también tiene una tesis doctoral en ecología humana. Es profesor asociado del Centro de Arqueología Cognitiva de la Universidad de Colorado. Publicó un artículo en la revista Neuroscience sobre la neuroanatomía del precúneo. El precúneo o cuña es una zona que está en la parte media del lóbulo parietal y que ha adquirido mucho, se ha estudiado mucho en los últimos años porque parece que juega un papel muy importante en las funciones cognitivas y sobre todo en la integración de los estímulos sensoriales que vienen por la visión y el resto del cuerpo para integrarlos con la memoria y con la autoconciencia, y juega un papel importante, se ha descubierto últimamente, en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces él se ganó también un premio porque hizo una investigación sobre la importancia del precúneo o cuña, que forma parte de la parte superior acá del lóbulo parietal, que es muy difícil y muy complejo de investigar por la localización tan complicada que tiene, sobre la importancia del precúneo en la evolución del cerebro humano. Este señor publicó un libro recientemente en la editorial científica Springer sobre paleoneurología y vaciados endocraneales, sobre los métodos aplicados o métodos de estudio que se pueden aplicar a los vaciados endocraneales, sobre todo en especies fósiles. Este artículo lo publicó con dos japoneses, que son Naomichi Ogihara de la Universidad de Keio y Hiroki Tanabe de la Universidad de Nagoya.
en la que integra anatomía digital computarizada con neuroanatomía evolutiva. Y tiene 18 capítulos, y entre sus capítulos aparece, por ejemplo, técnicas de moldeado o de moldeado físico y digital, relaciones de cráneo y cerebro, morfología vascular, relación entre el crecimiento, el desarrollo y la evolución del neurocráneo, paleoneurología en humanos, paleoneurología en primates no humanos, paleoneurología en aves y en dinosaurios. Como ustedes saben, las aves son dinosaurios, pues ya lo último que se sabe son dinosaurios, pues ya degenerados porque ya no son tan grandes, pero son dinosaurios. Y también métodos o modelos de análisis estadístico, geométrico y espacial aplicados al desarrollo cerebral. Todas estas cosas pues cuenta ese artículo. Entonces, ¿qué dice este señor? Este señor dice que una herramienta está asociada a un proyecto. Pues conté todo eso para poderle dar credibilidad, aun cuando es una opinión, o sea, a lo que voy a decir, para explicar esas herramientas. Una herramienta está asociada a un plan, está asociada a un proyecto, está asociada a la capacidad de encontrar relaciones entre objetos, a la capacidad de entender las causas, a la capacidad de proyectar las consecuencias en el futuro y a la capacidad de desarrollar la coordinación motora necesaria para fabricar herramientas. De manera que, de acuerdo con esto, se podría esperar entonces que los prehomininos o los protohomininos tuvieron una capacidad cognitiva suficiente para para fabricar estas herramientas, propone él. Y dice que una visión más actualizada de la paleoantropología interpreta la mente hoy en día como el resultado de la integración de cerebro, cuerpo y ambiente, y por lo tanto una herramienta no es el resultado de un proceso cognitivo, sino parte del proceso mismo. Entonces, allá en el Centro de de Arqueología Cognitiva en la Universidad de Colorado, dicen que una herramienta es la huella fósil de un proceso cognitivo. O sea que algo había en ese cerebro que estaba empezando a aumentar, y se sabe porque hay un gen que aparece más o menos entre hace 8 y 10 millones de años, cuando se da la separación entre los chimpancés y los humanos, que es el gen responsable en buena parte, ¿dónde está aquí los neurólogos?, de la microcefalia esencial o primaria, la ASPM o algo así, ASPM, no creo cómo se llama el gen. Este gen tiene que ver con el crecimiento cerebral y aparece, y desde ahí comienza una presión selectiva muy intensa para el crecimiento cerebral, que es tema más adelante para desarrollar. Entonces, estas herramientas, las encontradas en Lomeco y 3, las encontradas en Gona, tenemos 10 minutos y terminamos, las encontradas en Gona, las encontradas en Localaley y la encontrada por Luis Leakey en el yacimiento FLK en el lecho 1 de Old Dubai en 1931, también hay, además de otras como las encontradas, aquí están las de cada Gona y cada Adar, las encontradas en Melka Kunturé, también en Etiopía, las encontradas también en Localaley, en Kubi Fora, también Lago Turkana, Kenia, las encontradas en Sudáfrica, en Sterkfontein, las encontradas en Sidi Abderrahman, en la región del Magreb, en Marruecos. Todas estas constituyen las más antiguas industrias líticas humanas y aparecen precisamente en el mismo espacio geográfico donde parece que tuvo lugar la hominización. La hominización es el conjunto de procesos
que se han dado evolutivamente para llegar hasta el género humano, que es parte de lo que vamos a llegar aquí, hasta ver cómo caminamos y cómo empezamos a caminar, y ya el año entrante vamos a dejar espacio para ver cómo fue que salimos de ese paraíso terrenal, cómo fue ese éxodo y por qué somos como somos, pues hasta donde podamos decir algo. Esta industria entonces se ha llamado, se le ha dado el nombre o ha recibido el apelativo de industria de modo 1, oldubayense, o también industria de cantos tallados, y se llama oldubayense debido a la garganta de Olduvai, donde Louis Seymour Bassett Leakey encontró en 1931 un hacha de piedra en perfecto estado de conservación, a la que le dio pues ese nombre. Louis Seymour Bassett Leakey nació en Kenia en 1903 en el seno de una familia de misioneros británicos enviados por el gobierno a aquella región del África Oriental. Se crió en la aldea de Kabete, cerca de la capital Nairobi, junto a otros niños de la etnia Kikuyu, cuya lengua llegó a dominar a la perfección, y se integró de tal manera con sus costumbres que él mismo se llamaba el africano blanco. Posteriormente se fue a estudiar arqueología y antropología en Cambridge. Era un individuo, según quedan las biografías, ruidoso, fantoche, de una energía explosiva. No lo querían mucho los compañeros. Tuvo que retirarse temporalmente porque en un partido de rugby le pegaba una patada mal puesta, y entonces más bien aprovechó ese tiempo y se fue, no a mirar celular como hoy, sino ni a contestar WhatsApp, sino que se fue con una expedición del Museo Británico, que viajó a Kenia a buscar fósiles. Luego terminó su licenciatura en antropología y ya desde 1926 se quedó trabajando en Kenia y realizó 4 expediciones a Tanzania entre el 26 y el 35. Por aquella época llegó de visita al África Oriental Frida Everett. Se enamoraron, es muy normal a estas edades, el enamoramiento es fácil, y se casaron, pero los estilos discordantes de vida dieron al traste con el matrimonio y escogieron la salvación, que fue el divorcio. Posteriormente le fue presentado a este señor una estudiante de arqueología e ilustradora llamada Mary Nichol, hija única de un pintor y paisajista londinense, quien ya había trabajado con la señora que sirvió de Celestina, la famosa Gertrude Cayton Thompson. Ella era una antropóloga y había utilizado los servicios de Mary Nichol para que dibujara algunos hallazgos del famoso yacimiento prehistórico del Fayum en Egipto, un libro que se llamó The Desert Fayum, o Fayum, el desierto del Fayum. Entonces a Louis Leakey le dijo que por qué no lo acompañaba en la expedición de 1935 y le servía como dibujante e ilustradora para su libro Los antepasados de Adán, y a partir de ahí, he aquí que Adán encontró a Eva, se casaron, tuvieron 3 hijos, que fueron Jonathan, que todavía trabaja ahí cerca del lago Nakuru, en donde se dedica a la fabricación de venenos, con venenos antiofídicos, trabaja en esa zona. El segundo, que sí fue es un gran paleoantropólogo muy conocido, Richard Leakey, y el tercero, que es Philip. Fueron 3 hijos. Richard se casó, primeras nupcias, y en segundas se casó con esta señora que vimos aquí un poco avejentada, con esta, la segunda esposa de Richard Leakey. Pero ustedes saben que el matrimonio, pues allá en los países anglosajones quedan las mujeres con el apellido del esposo. Entonces ella es Mary Leakey, pero ese es su apellido. Ella desde esa época se quedaron allá y son personas muy reconocidas en el campo de la paleoantropología. Aquí está cuando estaba medianamente joven. Y esta es la zona donde ellos encontraron lo que encontraron. Esta es la famosa hacha de piedra, a la que le dieron el nombre, entonces quedó designada con el nombre de oldubayense, como ya dijimos. Y 5 minutos. El oldubayense, a partir de allí,
Todas las herramientas que se han encontrado en el mundo con estas mismas características se les da el nombre de oldubayenses y es equivalente a lo que fuera de África se conoce como pre-achelense. Pre-achelense se llama así por el pueblito de Saint-Achel, que está situado cerca de Amiens en Francia, en donde se encontraron las primeras herramientas en el siglo XIX. Estas herramientas, digamos que son herramientas que las herramientas encontradas en Olduvai son las más sencillas que se han encontrado tanto por su forma como por su variedad. La mayor parte fueron fabricadas de materiales volcánicos que fueron trabajados hasta obtener un borde afilado en uno de esos lados, en esos de sus cantos. Ellos machacaban, le daban aquí con una piedra. El otro método es el método de módulo o de guijarro, que es golpear una piedra con otra hasta obtener un reborde afilado, y las lascas que van sobrando sirven también para cortar, para raer y para muchas otras cosas. Y así fue como empezó el ser humano de esa época, que no sabemos quién fue con seguridad, a fabricar las primeras herramientas y a utilizar la mano. Quedan entonces 3 preguntas fundamentales que no se han podido aclarar todavía. ¿Cuál fue la primera especie en fabricar herramientas y si este hecho es suficiente para clasificarlo dentro del género Homo, donde participa el árbol genealógico que llegó hasta nosotros? Vamos hasta las 8:15, quedan 2 minutos y son las 2 horas exactas. Segundo, si los fabricantes de estas herramientas tenían conciencia o no de lo que estaban haciendo. No sabemos si lo hacían por qué o qué. Tercero, hay una falta de sincronía entre las evidencias arqueológicas y las paleontológicas. Es decir, que las herramientas más antiguas que se han encontrado hasta la fecha, eso es arqueología. Herramientas, edificios, lo que el hombre hace es arqueología. Los restos de fauna, vegetales, humanos o antepasados, eso es paleontología. Muchas veces confundimos. Entonces, las arqueológicas son ¿qué? Las herramientas, son de 3.300.000 años, y las paleontológicas son de 2.500.000 años. Los restos más antiguos del género Homo son de 2.500.000, las herramientas más antiguas de 3.300.000. Coinciden en el tiempo con la presencia del género Australopithecus. Hasta ahora, no sé esto cómo se va a dirimir más adelante, pero hasta ahora se decía, las herramientas oldubayenses propias del Homo habilis, las herramientas achelenses propias del Homo erectus, para ir sembrando mojoncitos para más adelante. Ahí vemos cómo fueron trabajando esas personas. Ya eran personas. Digamos que el oldubayense avanzado tuvo una transición hacia el achelense, y esa transición se ha encontrado en muchos lugares, como por ejemplo, ahí están las edades, pero avanzando rápido, la transición se dio, digamos que en Europa, por ejemplo, las herramientas que en África aparecieron hace 2,5 millones, 3 millones, aparecieron apenas hace 1 millón de años. O sea que en Europa no había nada comparado. Por eso decimos que África era la vanguardia de la tecnología. Hoy en día pues son atrasadísimos y todo, pero en esa época fueron la vanguardia en la tecnología que había. Aquí vemos, por ejemplo, un pico triédrico. Entonces, Mary Nichols describió 11 tipos, o discriminó 11 tipos de útiles de ese oldubayense avanzado, que fue la etapa anterior al achelense que seguiría con el Homo erectus. Y entre los 11 están cuchillos, perforadores, picos triédricos como este, raedores, perforadores, protobifaces. Bifaz es porque eran tallados en 2 caras. Monofaz es cuando está tallado en una sola cara. Este es un bifaz, por ejemplo. Aquí se ve cómo lo tallaron por acá y lo tallaron por acá para darle un borde afilado. Y un canto tallado. Dejamos aquí para la siguiente charla, en la que vamos a ver la historia de los simios bípedos y cómo fue que empezamos a caminar. Y con eso le damos remate este año a este ciclo. Muchas gracias.